Desde el mes de febrero se creía amo y señor de Plassans, y con la mirada sarcástica que dirigía al pasar a los pequeños comerciantes, que permanecían con aire asustado a la puerta de sus tiendas, parecía decirles: ya llegó nuestro día, corderos míos, ya veréis la curiosa danza que os vamos a hacer bailar. Se había vuelto de una insolencia increíble y representaba su papel de conquistador y de déspota hasta el punto que dejó de pagar sus consumiciones en el café, sin que el dueño del establecimiento, un majadero que temblaba ante sus fieras miradas, se atreviese nunca a presentarle la cuenta. Fue incalculable el número de tazas de café que se tomó en aquella temporada, y a veces invitaba a sus amigos, desgañitándose durante horas enteras para no decir, en resumen, sino que el pueblo se moría de hambre y que los ricos debían repartir sus bienes. En cuanto a él, no era capaz de dar un céntimo a un mendigo. Lo que más le hacía declararse republicano acérrimo era la esperanza de vengarse al fin de los Rubón, que se habían colocado abiertamente del lado de la reacción. ¡Ah! ¡Qué triunfo el día que tuviese a Pedro y a Felicitas bajo su poder! Aunque nunca les habían ido bien los negocios a esos últimos, eran burgueses, en tanto que él seguía siendo obrero. Esto le ponía fuera de sí, y todavía le mortificaba más tal vez que tuviesen un hijo abogado, otro médico y el otro empleado, mientras que su Juan trabajaba en un taller de carpintería y su Gervasia era planchadora. Cuando comparaba a los Macar con los Rubón se sentía avergonzado. Además, pensando que su mujer vendía castañas en el mercado y se pasaba las tardes echando asientos a las viejas sillas grasientas del barrio, y sin embargo Pedro era su hermano, y no tenía más derecho que él a vivir cómodamente de sus rentas. Esto, aparte de que si hoy podía presumir de señor, era gracias al dinero que le había robado. En cuanto atacaba este tema, se ponía furioso y vociferaba durante horas enteras, repitiendo sus antiguas acusaciones hasta la saciedad, sin cansarse de decir: si mi hermano estuviese donde merecía estar, a estas horas sería yo el rentista. Y cuando le preguntaban dónde merecía estar su hermano, respondía con voz terrible: en el presidio. Su odio se acrecentó todavía más cuando los Rubón agruparon en torno suyo a los conservadores y adquirieron en Plassans cierta influencia. El famoso Salón Amarillo se convertía, en sus ineptas divagaciones de café, en una cueva de bandidos, en una reunión de bribones, que todas las noches sobre sus puñales hacían el juramento de degollar al pueblo. Y para excitar contra Pedro a los hambrientos llegó hasta hacer correr la voz de que el ex comerciante de aceite no era tan pobre como decía, y que ocultaba sus tesoros por avaricia y por temor a que se los robasen. Toda su táctica tendía a soliviantar a los pobres, contándoles historietas inverosímiles en las que con frecuencia terminaba por creer él mismo. Ocultaba bastante mal sus rencores personales y sus deseos de venganza bajo el velo del patriotismo más puro, pero se multiplicaba de tal manera y tenía una voz tan atronadora que nadie se hubiese atrevido a dudar de sus convicciones. En el fondo, todos los individuos de aquella familia tenían el mismo afán rabioso por satisfacer sus brutales apetitos. Felicitas, que comprendía que las opiniones exaltadas de Macar no eran sino envidias agriadas y cóleras no satisfechas, de buena gana hubiese comprado su silencio. Desgraciadamente le faltaba el dinero y no se atrevía a interesarle en la peligrosa partida que jugaba a su marido. Antonio les causaba mucho daño en cuanto a su consideración entre los propietarios del barrio nuevo. Bastaba para ello con que fuese pariente suyo. Granot y Roudier les reprochaban que con continuos desaires que tuviesen en su familia un hombre así. Por eso Felicita se preguntaba angustiada cómo llegarían a lavarse de aquella mancha. Parecíale indecoroso y hasta monstruoso que, andando el tiempo, el señor Rubón tuviese un hermano cuya mujer vendía castañas y que él mismo viviese en una ociosidad crapulosa. Llegó incluso a temer por el éxito de su empresa secreta, que Antonio comprometía con su conducta, y cuando le referían las diatribas que declamaba en público contra el Salón Amarillo, se estremecía pensando que era muy capaz de matar sus esperanzas a fuerza de escándalos. Convencido de que su actitud debía tener consternados a los Rubón, Antonio exageraba sus opiniones, únicamente para apurarles la paciencia. En el café llamaba a Pedro mi hermano, y con una voz que hacía volver la cabeza a todos los parroquianos, y en la calle, si se encontraba con algún reaccionario del Salón Amarillo, murmuraba soeces injurias, que el digno burgués, confundido por tanta audacia, repetía por la noche a los Rubón, como si los hiciese responsables de su desgraciado encuentro. Un día Granot llegó tan furioso que desde el umbral mismo del salón exclamó: realmente esto es intolerable. A cada paso le insultan a uno, y dirigiéndose a Pedro, prosiguió: señor mío, cuando se tiene un hermano como el suyo, se libra de él a la sociedad.
Venía yo tranquilamente por la plaza de la subprefectura cuando ese miserable murmuró al pasar junto a mí no sé qué palabras, entre las cuales pudo entender las de viejo bribón. Felicitas palideció y se creyó obligada a presentar excusas a Granó, pero el bueno del hombre no quería escuchar nada y hablaba de volverse a su casa. El marqués se apresuró a arreglar las cosas y dijo: es realmente extraño que ese desgraciado le haya llamado a usted viejo bribón. ¿Está usted seguro de que la injuria no iba dirigida a otro? Granó se quedó perplejo y acabó por reconocer que muy bien podía haber dicho: pero ¿sigues yendo a casa de ese viejo bribón? El señor de Carnaval se acarició la barbilla para ocultar una sonrisa que no pudo reprimir. Entonces Rubón dijo con la mayor sangre fría: ya me parecía a mí. No hay duda de que el viejo bribón soy yo. Me alegra mucho de que haya quedado aclarado el equívoco, y ruego a todos que eviten el encontrarse con la persona de la que se acaba de hablar, de la cual reniego formalmente. Pero Felicitas no tomaba las cosas con tanta indiferencia, y cada escándalo de Macar le costaba una enfermedad. Se pasaba noches enteras preguntándose lo que pensarían todos aquellos señores. Algunos meses antes del golpe de Estado, los Rubón recibieron un anónimo. Era una carta de 3 carillas llenas de injurias, entre las cuales se los amenazaba, si triunfaba alguna vez su partido, con publicar en un periódico la historia escandalosa de los viejos amores de Adelaida y del robo realizado por Pedro, haciendo firmar un recibo de 50.000 francos a su madre, a quien los desórdenes de su vida licenciosa habían vuelto idiota. Esta carta fue un mazazo hasta para el propio Rubón. Felicitas no pudo contenerse y echó en cara a su marido los antecedentes de su vergonzosa y noble familia, porque los esposos no dudaron ni un instante de que la carta precediese de Antonio. Será menester que nos desembaracemos a toda costa de ese canalla, dijo Pedro con acento sombrío. Se está haciendo ya demasiado molesto. Mientras tanto, Macar, prosiguiendo su vieja táctica, buscaba cómplices contra los Rubón, entre su propia familia. Al principio había contado con Arístides al leer sus terribles artículos del Independiente, pero el joven, aunque cegado por su furiosa envidia, no era lo bastante estúpido para hacer causa común con un hombre como su tío. Ni siquiera se tomó el trabajo de emplear con él miramientos, y le mantuvo siempre a distancia, lo cual le valió ser tratado por Antonio de sospechoso, y en las tertulias de café y la taberna en las que éste dominaba, se llegó a decir que el periodista era un agente provocador. Derrotado por esta parte, no le quedaban a Macar por sondear más que los hijos de su hermana Úrsula. Este había muerto en 1839, realizando así la siniestra profecía de su hermano. La neurosis de su madre se convirtió en la hija en una tisis que le fue consumiendo lentamente. Dejaba 3 hijos, una joven de 18 años, Elena, casada con un empleado, y 2 varones, el primogénito, Francisco, que tenía 23 años, y el último, pobre criatura que apenas si contaba 6, que se llamaba Silverio. La muerte de su mujer, a quien adoraba, fue para Moret como un rayo. Pasó un año arrastrando la existencia sin ocuparse de sus negocios y perdiendo todo el dinero que tenía ahorrado, hasta que al fin, una mañana, lo encontraron ahorcado en un cuartito en el cual estaban colgados todavía los vestidos de Úrsula. Su hijo mayor, a quien había podido procurar una buena instrucción comercial, entró como empleado en casa de su tío Rubón para reemplazar a Arístides, que acababa de dejar la casa. A pesar del odio profundo que Rubón sentía por los Macar, acogió con gusto a su sobrino, de quien sabía que era sobrio y trabajador. Necesitaba un joven sumiso que le ayudase a rehacer sus negocios. Además, durante la prosperidad de los Muret, había experimentado una gran estimación por aquel matrimonio que ganaba dinero y acabó por hacer las paces con su hermana. Quizás también, al aceptar a Francisco como empleado, pretendía ofrecerle una compensación. Había despojado a la madre y dado trabajo al hijo acallaba sus remordimientos. Los bribones suelen hacer estos cálculos de honradez. Para él fue un buen negocio, pues encontró en su sobrino lo que necesitaba, y si en aquella época la casa Rubón no hizo fortuna, no se puede acusar de ello a aquel muchacho serio y meticuloso, que parecía haber nacido para pasar su vida detrás del mostrador de una bacería, entre una tinaja de aceite y un fardo de bacalao. Aunque se parecía mucho físicamente a su madre, había heredado de su padre un sentido de la vida estrecho y justo, que le hacía desear una existencia ordenada, conseguida por los cálculos seguros del comercio en pequeña escala. 3 meses después de su entrada en casa de Pedro, este, que seguía fiel a su sistema de compensación, le dio en matrimonio a su hija menor, Marta, de la cual no sabía cómo deshacerse. Los 2 jóvenes se habían enamorado de repente, en pocos días, a lo cual contribuyó sin duda una circunstancia muy singular.
Se parecían de un modo asombroso, con una semejanza de hermano y hermana. Francisco tenía el rostro de Adelaida, heredado de su madre, que se parecía mucho a su abuela, pero el caso de Marta era más curioso, ya que era el retrato vivo de Adelaida, aunque Pedro Rubón no tenía ningún rasgo de su madre claramente acusado. En este caso, el parecido físico había saltado sobre Pedro para reaparecer de una manera más viva en la nieta. Por lo demás, la semejanza de los dos primeros no pasaba del rostro, porque si Francisco era digno hijo del sombrerero Muret, ordenado y un tanto calmoso, Marta tenía el mismo aspecto despavorido de su abuela, junto con su desconcierto cerebral, siendo su exacta reproducción a la distancia de dos generaciones. Quizá fue la semejanza física y la divergencia de sus caracteres lo que les hizo sentirse atraídos entre sí. De 1840 a 1844 tuvieron 3 hijos. Francisco permaneció en casa de su tío hasta el día en que éste se retiró. Pedro quiso traspasarle el negocio, pero el joven sabía a qué atenerse sobre las probabilidades de fortuna que el comercio ofrecía en Plassans. Rechazó la oferta y fue a establecerse en Marsella con sus pequeñas economías. Macquart renunció pronto a arrastrar en su campaña contra los Rubón aquel muchachote trabajador, a quien llamaba el avaro e hipócrita, con el rencor propio de un holgazán. Pero creyó descubrir el cómplice que buscaba en el segundo de los hijos de Muret, Silverio, que era entonces un muchachito de 15 años. Cuando apareció Muret una mañana ahorcado entre los vestidos de su mujer, Silverio todavía no iba a la escuela. Su hermano mayor, no sabiendo qué hacer de la pobre criatura, se lo llevó consigo a casa de su tío, pero éste puso mala cara al ver llegar al niño, pues no entraba en sus cálculos llevar su sistema de compensación hasta el punto de alimentar una boca inútil. Silverio, a quien Felicitas tomó igualmente antipatía, se pasaba la vida llorando cuando su abuela, en una de las raras visitas que hacía a los Rubón, tuvo lástima de él y pidió que la dejaran llevárselo. Pedro aceptó encantado y dejó al niño irse con su abuela, sin hablar siquiera de aumentar la pequeña pensión de Adelaida, que desde entonces habría de alcanzar para los dos. Adelaida tenía entonces cerca de 75 años, envejecida en una existencia monacal, no era ya la esbelta y ardiente muchacha que se arrojaba frenética en los brazos del cazador furtivo Macquart. Se había acartonado en el fondo de su casucha del callejón del San Mitre, madriguera silenciosa y triste en la que vivía completamente sola y de la que no salía ni una vez al mes, alimentándose con patatas y legumbres secas. Al verla pasar se hubiese dicho que era una de esas monjas viejas de carne fofa y blanca y movimientos de autómata a quienes el claustro ha desinteresado por completo de las cosas de este mundo. Su rostro lívido, correctamente orlado siempre por una toca blanca, parecía el de un moribundo, rostro falto de vida, revelador de la más completa indiferencia. El hábito de un silencio prolongado la había vuelto muda, la oscuridad de su morada y la contemplación continua de los mismos objetos habían apagado el brillo de sus ojos, dándoles la limpidez del agua de un arroyo. Aquella muerte lenta en lo físico y lo moral, aquel renunciamiento absoluto, habían trocado poco a poco en grave matrona a la frenética enamorada de otros tiempos. Cuando fijaba los ojos maquinalmente, mirando sin ver, advertíase por aquellos agujeros claros y profundos un gran vacío interior. De sus ardores voluptuosos sólo quedaba la fofa blandura de sus carnes y de un temblor senil de las manos. Había amado con brutalidad de loba y de su pobre cuerpo gastado y lo bastante descompuesto ya para merecer el descanso de la tumba, no se exhalaba más que un frío olor de hoja seca. Extraño trabajo de los nervios, de los ardientes deseos que se habían consumido por sí mismos en una imperiosa e involuntaria castidad. Sus ansias de amor habían ardido en ella, una vez que murió Macquart, aquel hombre indispensable para su vida, devorándolo como una joven enclaustrada, pero sin que pensase ni una sola vez en satisfacerlas. Una vida vergonzosa lo hubiese dejado tal vez menos cansada y menos deshecha que aquella perpetua sed de goces insatisfecha que iba arruinando y modificando lenta y secretamente su organismo.